Bien, tenemos otro término adicional el día de hoy, que es factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Entonces, veamos. Partimos de la potencia promedio, vamos a separar, vamos a darle nombres a dos partes de esta expresión. Sabemos que la potencia promedio en valores eficaces es B eficaz por I eficaz por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Eso sigue igual. Y no cambia nada, solo que le vamos a dar nombre a dos partes de allí. A esta primera parte le vamos a llamar potencia aparente. ¿De acuerdo? B eficaz por I eficaz. Entonces, solo es una parte de allí. Y a esta otra parte le vamos a llamar el factor de potencia. Bien, entonces simplemente cogimos la potencia promedio y la separamos en dos cosas. Entonces, la potencia aparente, luego vamos a hablar de este símbolo que les pongo acá. Más adelantico les digo por qué les pongo este símbolo. Pero por ahora sigamos. Potencia aparente es B eficaz por I eficaz. Y miren que le vamos a dar unas unidades que son voltiamperios. ¿Cómo así? Pues sí, voltaje está en voltios, corriente en amperios. Voltios por amperios, voltiamperios. Ah, pero son lo mismo que vatios. Exactamente, sí es lo mismo que vatios. Solo que vamos a tratar de diferenciar algunos términos de potencia. La potencia promedio se da en vatios. La potencia aparente se da en voltiamperios. Cuando uno habla en voltiamperios, entonces habla de otra potencia que será la aparente. Mientras que cuando habla en vatios, habla de la promedio. Solo lenguaje para separar términos. Bien, pues si calculamos el factor de potencia, llamémoslo FP, en español factor de potencia, en inglés lo van a encontrar en los libros Power Factor, o sea, lo van a encontrar PF, entonces no se preocupen por eso. Pues si despejo de aquí el factor de potencia, ¿cierto? Esto de aquí, pues nos queda P sobre BF y F, es decir, potencia promedio sobre potencia aparente. Ese es el factor de potencia. Así también lo van a encontrar definido. Entonces el factor de potencia se define o como el coseno de estos dos ángulos, o como la división entre potencia promedio y potencia aparente. ¿Ven? Entonces tenemos esto. Y a este coseno de teta menos psi le llamamos coseno phi. ¿De acuerdo? Resulta que el coseno phi y el factor de potencia son básicamente lo mismo. Ojo, en nuestra clase de circuitos son iguales. ¿Cuándo eso podría ser diferente? Bueno, resulta que existen casos en que el coseno phi y el factor de potencia calculado con esta ecuación de aquí arriba no son lo mismo. Y es cuando hay muchas frecuencias en un circuito. Básicamente armónicos es lo que van a encontrar, pero eso lo van a hablar muchísimo después. Aquí solo estamos hablando de una sola frecuencia. Miren, omega siempre ha sido la única frecuencia dentro de un circuito. Cuando hay una única frecuencia dentro de un circuito, entonces el coseno phi y el factor de potencia, o sea, estos dos términos son exactamente iguales. Cuando hay muchas frecuencias en un circuito, esto ya no es igual. Aquí, que es una única frecuencia, estas dos cosas son iguales. Entonces, para que lo tengan en mente. Bueno. Miremos cosas interesantes. Es que el coseno de una de nuestras funciones solo va a estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos resistencias, inductancias y capacitancias. Entonces va a ser importante reconocer que ese coseno phi, factor de potencia, va a estar entre 0 y 1. Recuerden que si el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente son iguales, entonces nos da 0 aquí y coseno de 0 es 1. Claro, esos dos ángulos son iguales, pero para las resistencias. Mientras que esta diferencia de ángulos para una inductancia es de 90, para un condensador también es de 90, lo diferencian los signos, ¿no? Para la inductancia es coseno de 90, la capacitancia es coseno de menos 90. Pero esos cosenos siempre dan 0. Entonces, cuando estamos en el límite inferior 0, eso es una inductancia o es una capacitancia. Cuando estamos en el límite superior, que es un 1, eso es una resistencia. Entonces, miren que el factor de potencia nos dice como qué tan resistivo es el sistema o qué tan reactivo es el sistema, dependiendo del valor que nos dé aquí. Si da 0, es completamente reactivo.
inductancia o capacitancia. Si da 1 es completamente resistivo. Si da en los intermedios, bueno, pues entonces justamente eso, tiene una parte resistiva y una parte reactiva. Bien, para eso sirve el factor de potencia y es muy importante. Bien. Entonces vamos a mirar un poco el detalle y es que el ángulo phi, por donde empieza aquí, pues es la resta del ángulo del voltaje menos el ángulo de corriente. Supongamos que tenemos una inductancia. Entonces, bueno, hace unas diapositivas vimos que era voltaje en la inductancia dividido J omega L, que entonces nos da un ángulo de menos 90. Entonces, la inductancia está desfasada menos 90 grados. Lo dijimos hace un rato. ¿Cómo se ve eso en un diagrama fasorial? Supongamos que el voltaje es este y la inductancia entonces tendría que estar 90 grados atrás, miren, menos 90, o sea, 90 grados atrás, ¿de acuerdo? Con respecto al voltaje. Entonces, aquí habría un ángulo de 90 entre los dos y significa que θ menos psi tendría un ángulo de 90. ¿Verdad? O sea, el valor del voltaje, el ángulo de voltaje, que sería cualquiera, menos el ángulo de la corriente, nos daría 90 grados, porque esta está trazada. Y justamente lo decimos así. La corriente está atrasada 90 grados con respecto al voltaje. Si pusiéramos un punto de referencia acá y pusiéramos a girar los fasores, primero pasa el voltaje y 90 grados después pasa la corriente. Entonces, la corriente está atrasada 90 grados. Bien, entonces ahora imagínense que ya no es inductancia, sino son valores intermedios. Pues entonces estarán desfasados menos de 90, ¿de acuerdo? Eso es inductancia pura, ¿no? Pero si ya no es inductancia pura, pues aquí abajo ya no hay 90. Entonces habría ángulos más pequeños. Pero de todas maneras, los ángulos serían positivos. La resta del ángulo del voltaje menos el ángulo de corriente sería positiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos vamos hacia la parte inductiva, ese ángulo phi, que es ángulo del voltaje menos el ángulo de corriente, es mayor que 0. Cuando se tiende a ser inductivo. Máximo, máximo será 90 grados cuando sea completamente inductivo. Mayor que 0. ¿Sí ven? Miremoslo para el lado capacitivo. Pues tenemos más o menos la idea. La corriente en el condensador pues es el fasor de voltaje sobre la impedancia del condensador. Es decir, que le agregamos 90 grados al ángulo que tenga el fasor de voltaje. Claro, entonces la corriente está adelante 90 grados. Entonces primero está la corriente del condensador y 90 grados después está el voltaje. Entonces aquí decimos que la corriente está adelantada a 90 grados con respecto al voltaje. Bien, cuando hacemos la resta, ojo ahí, es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces este menos con este 90 nos crea menos 90. Por lo tanto, el ángulo cuando tenemos componentes capacitivos suelen ser, o son, no suelen ser, son negativos. Entonces, valores intermedios, o sea, porque hay resistencias. Entonces, pues son menos de 90, pero siempre dan negativos. Entonces, menos 45 grados, por ejemplo. Entonces, son porque tienen componentes capacitivos. Máximo, máximo tendrá menos 90, ¿de acuerdo? Que es cuando tiene una capacitancia pura. Y habrá valores intermedios. Entonces, miren, este ángulo varía entre 90 y menos 90. ¿De acuerdo? 90 es cuando son inductivos, menos 90 cuando son capacitivos. Bien. El problema que tenemos es que el coseno no distingue ese ángulo, ¿no? Recuerden, coseno de 45 o coseno de menos 45 es 0,7. Entonces, el coseno no se da cuenta cuál de los dos tenemos. Entonces, hay que mirar ese ángulo para saber si tenemos por el lado inductivo o por el lado capacitivo. Entonces, volvamos allí. Si ese ángulo, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente en un elemento les da mayor que 0, vamos a decir que tenemos un factor de potencia en atraso. La corriente está atrasada con respecto al voltaje. ¿Bien? Y significa carga inductiva. Si el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente les da negativo, tenemos un factor de potencia en adelanto. La corriente estará adelantada con respecto al voltaje. Bien, entonces esto que dice aquí atraso es la corriente atrasada con respecto al voltaje. Adelanto, corriente adelantada con respecto al voltaje. Y esta será carga capacitiva. Entonces, esta es ya la conclusión.
Entonces, cuando saquen el coseno de un ángulo, dicen, listo, coseno de 45. Entonces, coseno de 45 da 0,7. O sea, factor de potencia es 0,7. Luego tienen que preguntarse, ¿está en atraso o en adelanto? Si el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente dio positivo, está en atraso. Entonces tienen que decir, esta impedancia o esta carga de aquí tiene un factor de potencia de 0,7 en atraso. Claro, si el ángulo les dio menos 45, entonces tendrían que decir, esta carga tiene un factor de potencia de 0,7 en adelanto, porque el ángulo les dio de menos 45. Objetivo del factor de potencia es definir si la carga que están poniendo ahí, esa impedancia, eso que están poniendo ahí, tiende a ser resistivo, inductivo, capacitivo. ¿Qué tiende a ser? ¿De acuerdo? Entonces, el número 1, si les da 1, es puramente resistivo. Si les da 0, bueno, es puramente reactivo. Si les da valores intermedios, dependiendo si está en atraso o en adelanto, les da por el tipo reactivo inductivo o por el tipo capacitivo. Bien, entonces solo es una manera de poder detectar qué tipo de carga hay presente. Bien. Ahora llevamos al último término del día de hoy. Con esto es todo lo que hay en potencia. Y es la potencia compleja. Les dijimos otra vez, partimos de la potencia promedio. Entonces, potencia promedio, valor eficaz por corriente eficaz, coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de corriente, la misma fórmula. Miremos qué pasa si utilizamos la idea de la identidad de Euler. Coseno más J0, ¿no? Esa es la identidad de Euler. Eso significa que tal vez la potencia promedio hace parte de un término más grande que tiene real e imaginario. Es decir, que la potencia promedio es la parte real de algo un poco más grande, que es complejo. Claro, porque entonces nos quedaría que la potencia promedio, la fórmula sería B eficaz por I eficaz por la parte real de esta exponencial que tiene exponente imaginario. Claro, porque la parte real sería solo la parte real, o sea, solo esta parte. Entonces aquí esto es esto y esto es exactamente lo mismo. Pero, bueno, y sigamos mirando allí, ¿no? Entonces, el real sería E a la J teta menos psi, que se puede expresar como E a la J teta por E a la J menos E a la menos J psi. Claro, porque estos están aquí sumándose, que es una resta, entonces quedan así. Entonces, miren que yo puedo separar, entonces, un poco, digamos, ahora abarco el real para todo. B eficaz e I eficaz son reales, así que no hay problema en meterlos aquí adentro. Y mire cómo los agrupo. Pongo este con este. Y eso tendría que ver con el fasor de voltaje en valores eficaces. Y pongo este al lado de este. Y ese tendría que ver con los valores eficaces de la corriente, solo que me falla un pedazo, ¿no? Aquí había un menos y aquí este es un más. Entonces solo me falla esta partecita de aquí. Claro, cuando yo le cambio el signo a este fasor, es como si le hubiera hecho el complejo conjugado. Entonces, la fórmula de la potencia promedio en términos de algo complejo se vería como el fasor de voltaje en términos de eficaces por el fasor de corriente en términos eficaces. Ojo con esta notación, ¿no? Este como no está en negrilla, entonces es un número real. Este que está en negrilla es un fasor, que es magnitud BEF ángulo teta. IEF, entonces magnitud, IEF, ángulo, como tiene menos, entonces el complejo conjugado del de verdad. Si le quito la parte real a esto, entonces encuentro un término nuevo, que le llamamos potencia compleja. Y entonces es el fasor de voltaje en valores eficaces por el fasor complejo conjugado de la corriente en valores eficaces. Expresado ya en esos términos de valores eficaces, sería BEF por IEF, valores eficaces de voltaje y corriente, por E a la J, ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. En forma polar, lo veríamos así. Entonces, B por I en valores eficaces, o sea, cojo estas dos senoidales, los paso a valores eficaces, multiplico sus valores eficaces, ángulo de el voltaje
menos la corriente. Esa sería la forma polar. De aquí, si yo le saco la parte real a esto, me da la potencia promedio. Ah, claro, es que esto es un polar, o sea que tiene parte real y parte imaginaria. Sí, a la parte real le llamamos potencia promedio y a la parte imaginaria la vamos a llamar Q. Entonces, había un término por aquí que todavía nos falta decir qué es. Es decir, había una potencia más general que todas las que hemos visto, que es la potencia compleja, que tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real ya la sabemos. Parte imaginaria. Claro, si la parte real, recuerden que cómo pasar de polar a rectangular. Entonces, BF y F, coseno de este ángulo. Entonces, ahí tenemos la parte real. Pues la parte imaginaria será con 0, simplemente. Bueno, las unidades de la potencia compleja son voltiamperios. Bien. Entonces, la parte real es con coseno, la parte imaginaria es con seno. Y a esta potencia, que la denominamos como Q, le vamos a llamar la potencia reactiva. Claro, noten que hace rato dijimos que la potencia promedio en la resistencia pues era un número real, pero que la potencia promedio en la inductancia en el condensador era 0. Entonces la inductancia ni el condensador consumían potencia promedio. Entonces dijimos, claro, la resistencia y la inductancia lo que hacen es recibir energía y devolverla, recibirla y devolverla y devolver. Idealmente la devuelven completa. Entonces no gastan potencia promedio. Y entonces, ¿cómo le sacamos la potencia a esos elementos? Pues potencia reactiva. ¿De acuerdo? Claro, hay una transferencia de energía, recibirla y devolverla, recibirla y devolverla. Entonces podemos calcular la potencia, pero no es promedio, es potencia reactiva. Se debe a los elementos reactivos, a la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Por eso las unidades le damos voltiamperios reactivos. Bien. Bueno. Entonces, miremos que eso lo podemos dibujar en un plano complejo. Entonces tenemos la potencia promedio. Esta siempre es real, ¿no? Porque las resistencias siempre gastan potencia real y es positiva, ¿no? Entonces la potencia promedio. Y tenemos la potencia reactiva, que es la Q. Entonces la potencia compleja se vería de esta manera. Sí, a esto le llaman el triángulo de potencia. Claro, pues este número complejo se puede separar en una parte real, que es la potencia promedio, y en una parte imaginaria, que es la potencia reactiva. O lo mismo, para que asocien los términos, potencia activa, potencia reactiva, ¿no? Porque esta también se llama potencia activa. Es activa, reactiva. Bien, entonces por eso le llaman el triángulo de potencias. Claro, noten que si este ángulo es positivo, ¿de acuerdo? O sea, que el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, que es el mismo ángulo phi, es positivo. Ah, bueno, entonces aquí tenemos justamente el dibujo con la Q positiva. Recuerden que esto sucede para cargas inductivas. Entonces, cargas inductivas tienen Q positiva. ¿Y podemos tener lo contrario? Claro que sí. Entonces, ángulos negativos, porque recuerden que hay también condensadores. Entonces, cuando hay condensadores, la Q da negativa. Entonces, es otra forma de darse cuenta si la carga es capacitiva o inductiva, con la potencia reactiva. Si la potencia reactiva, la Q, les da positiva, es una inductancia. Si la Q les da negativa, es una capacitancia, ¿no? Entonces, claro, y tienen que ver con los ángulos. Como el ángulo de la potencia S es justamente teta menos psi, entonces es que podemos decir eso, ¿no? Bien, este es todo el recorrido teórico de hoy. Hay bastantes términos, pero dense cuenta que no, al final no parecen tantos, porque si lo miramos desde la potencia compleja tenemos S, que es la potencia compleja, tenemos P, la parte real, que es la potencia promedio, y tenemos Q, que es la potencia reactiva. O sea que ya están esos tres términos. Y además de eso tenemos factor de potencia. Bien. Y básicamente eso es todo lo que hemos visto. Bien. Por ahí le agregamos uno y fue la potencia aparente.
que era este pedacito. BF por IF en voltiamperios es la potencia aparente. Es la magnitud de la potencia compleja. Claro, pues que es que el polar, volvemos al polar. Entonces recuerden, potencia aparente es B eficaz por I eficaz. Y el polar de la potencia compleja es BF y F. Y esa es la magnitud. Entonces, esta parte, la magnitud de S, es la potencia aparente. Entonces, claro, hemos visto entonces en este término toda la generalidad. S se divide en parte real, potencia promedio. Parte imaginaria, potencia reactiva. Magnitud, potencia aparente. Ángulo es phi. Coseno del ángulo, factor de potencia. Y ya está todo. ¿Ven? Entonces, en este término ya está todo congregado. Claro, hicimos un poco, tratamos de dar la parte conceptual, ¿no? Entonces, por eso nos demoramos tanto en llegar hasta acá. Pero cuando uno lo ve al final, ya no es tanto, ya no es tan largo.